Empecemos. ¿Qué hay, gente? Me gusta esa entrada, ¿no? Hola mi gente, estamos acá nuevamente en nuestra casa, en la Casa Podcast, en un capítulo más, con gente real, hablando de situaciones reales que lógicamente le han pasado a ustedes también, que han pasado sus papás, sus hermanos, que todo mundo ha vivido. Y nosotros estamos aquí, ¿y quiénes somos nosotros para no invitarlos a ustedes, amigos, familiares, conocidos, para que nos cuenten esas situaciones reales y poderla transmitir para, no sé, de pronto darle un poco de descanso, un poco de confianza, un poco de consuelo a la gente que en ese momento pasa esas situaciones que nosotros contamos en este podcast en la casa. Hoy tenemos un invitado hermoso, especial, divino, es un amigo de la casa, es mi mejor amigo además. Él es Ángel David Agudelo y hoy estaremos hablando de él, de los éxitos y los fracasos y de lo que implica emprender en Colombia. Bueno, Ángel, cuéntenos primero, hágase una presentación ahí cortica que la gente lo conozca. Y yo sé que usted es reconocido aquí en Florencia y en muchas partes de Colombia, pero pues siempre es costumbre que el invitado diga quién es él o algo, algún aspecto. Este es el momento más difícil de ¿quién soy yo? ¿Quién soy Auxilio. yo? Problemas de la filosofía, problemas existenciales que nos dejan los filósofos. Nada, pues, hola a todos, yo soy Ángel David Agudelo, tengo 31 años y ya soy yo. Prácticamente. No, pues, me conocen mucho por Salchipaperos, el emprendimiento que tuve reciente y del que vamos a hablar hoy. Sí, de hoy. cómo ha sido como todo el proceso y de llegar a este punto y de conocer cómo es la cuestión de luchas respecto a las empresas. Sí, precisamente le ponemos nosotros... No sé hablar, ayúdeme. Precisamente quisimos llamarle a este capítulo de La Casa Podcast de los éxitos y los fracasos, porque en Colombia nos hemos acostumbrado a que todo lo que hacemos pues tiene una gotica de éxito y una gotica de fracaso. Y para lo que nosotros no nos preparamos nunca es para fracasar. Siempre que iniciamos algo, siempre buscamos y digamos, orientamos nuestros proyectos al éxito, ¿no? Sin pensar muchas veces en lo que llegar al éxito significa, ¿no? Es que muchas veces nos fijamos que la única meta es el éxito, pero para poder llegar al éxito hay que fracasar. Y nunca lo tenemos como en nuestros planes, ¿sí? No, o sea, yo voy a hacer esto y voy para arriba, pero para poder subir siempre hay que descender. Es como una receta. Yo no sé cocinar, ya todo el mundo lo sabe, lo dejé claro en otro podcast, en otro capítulo. Sin embargo, yo me imagino haciendo una hamburguesa, el cliente me pide una hamburguesa y yo no tome su hamburguesa, no, hay un proceso. Sí, hay que poner unos ingredientes en un orden específico, en un proceso, para que la hamburguesa quede como el cliente la está solicitando. Asimismo pasa con los emprendimientos y con la vida en general. Y uno no puede saltarse el proceso. Nunca. Nunca, ¿cierto? Nunca. Uy, a mí me parece eso tan profundo que a veces cuando hablamos nosotros por fuera de las cámaras nos volvemos unos idiotas y tenemos como unos consejos y hablamos de cosas maravillosas y recochamos y chistes negros van, chistes negros vienen. Pero cuando nos sentamos a hablar de la vida en sí, creo que nos convertimos en personas muy sabias porque con nuestros escasos 31 años hemos sabido vivirla, ¿no? Y hemos sabido cagarla también, ¿no? Y muy bien vivida. Y bien vivida. Para eso es necesario contar cómo Ángel David Agudelo llegó a crear salchipaperos, expertos en salchipapas aquí en Florencia, Caquetá, y es necesario contarle a la gente qué era su merced, qué era de su persona antes de querer emprender. Porque yo tengo aquí en mi cabeza muchos recuerdos de su merced queriendo cocinar, queriendo crear empresa,
pero como mi hermano sabe decir siempre, y empecemos por el principio. ¿Desde dónde quiere hablar? Yo creo que es válido empezar por la herencia familiar, ¿no? Por eso de crecer en una familia que siempre ha tenido su emprendimiento, ¿sí? Sí, sí, si es de iniciar obviamente los padres influyen mucho, ¿sí? En el caso mío, mis papás fueron comerciantes toda la vida. Mi papá también fue muy identificado acá como el americano por su carnicería. Mi mamá con la tienda que empezó la venta de sus granos y abarrotes. Y crecimos en ese mundo, ¿sí? Entonces, de ahí inicia todo y pues para mis hermanos y para mí siempre eh, la herencia que nos dejan a ellos, a nosotros, es eso, o sea, del trabajo duro y del emprender y de ser dueños de lo propio. Y desde ahí inició y obviamente eh, la enseñanza más importante que me dejaron a mí mis papás respecto a esto fue trabajar desde muy niño, ¿sí? Uy, pues yo me imagino que la gente dice, no me imagino, he escuchado y he leído que la gente dice que el emprendedor es su propio jefe, ¿no? Sí. Yo quiero que usted dé fe o nos cuente si realmente usted es su propio jefe cuando emprende o usted se vuelve esclavo de todo lo que sucede alrededor del emprendimiento. Porque es que, claro, hay una cierta independencia a la hora de emprender, pero esa independencia lo convierte a uno en el proveedor y en el constante para que algo funcione. Cuando uno emprende, uno no es su propio jefe, uno es independiente. Ok, hay que hacer la Pero diferencia. el jefe en realidad siempre termina siendo el cliente. O sea, lo que sea que usted emprenda, sea con un negocio de bebidas, de comidas, de ferretería, lo que sea, el que le va a ordenar a usted qué es lo que tiene que hacer con su negocio al final es el cliente. No, es que mi servicio es este. Pero a medida que los clientes van pidiendo, usted se va acomodando a las necesidades del cliente. Entonces, en realidad, siempre el jefe va a ser el cliente. O sea, yo soy un trabajador independiente, Ajá. ¿sí? Pero mi jefe siempre va a ser el cliente porque él es el que me va empezando a guiar sobre qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Perfecto, entonces en ese sentido, me acuerdo que su papá tenía una carnicería acá en Florencia, Sí, muy famosa, por cierto, ¿no? sí. Sí, ese es el primer emprendimiento que usted conoce creciendo en su círculo familiar. Ese es mi primer contacto con el emprendimiento y con la vida independiente respecto a los negocios. ¿Y lo ponían a trabajar ahí o qué? Pues yo digo trabajar desde pequeño, pero obviamente los papás son alcahuetas, ¿sí? Mi papá, a todos los hijos, tuvimos una experiencia laboral por el negocio de ellos. Yo fui al que más le alcahuetearon, Y el pero consentido. con mi papá madrugábamos a veces me llevaba a las 2, 3 de la mañana. Yo hacía 2, 3 cosas y me acostaba a dormir. Ya, Pero, claro. pero entonces siempre estuvo como inculcar ese tipo de cosas, ese sentido de responsabilidad. No, yo, por ejemplo, comparado con mis hermanos, fui el que menos hizo en el negocio de mi papá, pero sí, de todas formas, estaba la intención de mi papá de darme cuenta cómo era que trabajaba él, qué era lo que hacía él y darle como esa importancia a cómo llegaba el dinero al hogar y cómo era que me podía dar mis privilegios, cómo se ganaban las cosas y cómo, por qué yo tenía que responder en lo que eran mis responsabilidades en la infancia, porque Eso es pues, mucho de los emprendedores, ¿no? Poder darle a los hijos la tranquilidad de poder hacer lo que quieran con el emprendimiento de papito y mami. exacto, por entonces en el caso de mi papá sí fue, haga lo que quiera con mi bolsillo, pero venga y se da cuenta ¿Cómo es que se cómo es gana que la se plata? gana, cómo es Claro. que se hace. Entonces, sí, o sea, desde muy pequeño, desde los 12, 13 años, mi papá me llevaba 5 de la mañana para la carnicería y era untarnos de sangre, de carne, de todo. Y yo era el que lavaba los trapos, el que limpiaba las mesas, el que lavaba, en esa época era el palo donde se picaba el hueso. O sea, todo ese tipo de cosas. Después mi mamá empezó el emprendimiento junto a mi papá y mamá puso la tienda y entonces ya se volvió un negocio de granos y abarrotes con la distribución de carne. Entonces ya era mi mamá, entonces era a surtir, a hacer pedidos, a todo ese tipo de cosas que tocaba hacer y yo llegaba desde las 5 de la mañana era a eso. Incluso yo me iba a estudiar
Y el momento que esperaba mientras me llevaban al colegio era surta el enfriador de yogures, de jugos, mientras nos vamos. Mientras mi mamá me hacía el café Pero con pan eso, para eso a irme. la larga para un niño debe ser hasta divertido, ¿no? Uno no se da cuenta que es un trabajo. Ah, ok. O sea, en realidad se convierte en el día a día y no es trabajo. O sea, no es una obligación de que tiene que hacer este tipo de cosas, sino que se vuelve una realidad que lo sigue uno en el diario vivir. Entonces uno... ¿Cuál fue la cagada que usted se puede acordar de niño que le hizo al emprendimiento de sus papás? ¿Cuál fue la cagada más grande? Se le cayó una vitrina, se robaba los jugos para darle a las novias. Uy, no. Sí, tragaba mucho. O sea, sí, pero de que me haya pasado algo así como de que me haya dañado algo, cosas así, no. Sí, era que yo no perdonaba llegar al local y saque jugos, saque Ya, venga yogures para y acá. saque el pan, hijo de Eso, madre. eso es Eso sí muy era... clásico de alguien que tiene una tienda o algo de Sí, comida. El hijo iba y ¿a quién le apuntaban eso? a nadie. A nadie. ¿Y quién se daba cuenta? Nadie. Nadie. Cuando tenía las amiguitas, pues obviamente uno sacaba los chiclecitos, las Y chocolatinitas y todo, y tenía bueno, que quedar bien. eso está bien. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. ¿Usted cree que es implícito? Más bien le pregunto, ¿que es implícito que usted termine creando un emprendimiento de comidas eh, por esa influencia familiar? ¿O de dónde nace el gusto por la culinaria? Es, es bien curioso, ¿sí? Mi mamá es una cocinera, Como Jorge, uf, el curioso. mi mamá es una diosa en la cocina. O sea, mi mamá cocina estupendo, o sea, una cosa de locos. Y ella es mi primer maestro de cocina. Desde muy pequeño, siempre fui curioso por eso. Yo era de los que, en vez de ver Dragon Ball Z, literal, yo miraba La Vuelta al Mundo en 80 sabores. Sí, Epa. era ese tipo de cosas. Sí sucede algo que yo lo repito a mis compañeros de trabajo, a los chicos que trabajan conmigo, y es cómo uno tiene que darle importancia a ese tipo de cosas a esas edades. Vea, yo salgo del colegio y yo pasé como por 7 carreras Ish. antes de llegar a esto de salchipaperos. Probaba con una, probaba con la otra, tal. Todas las dejaba iniciadas. Para todo el mundo yo era un fracaso. Desde ahí empezamos con los fracasos, porque en la parte académica probé muchas carreras diferentes. Lo mío es la música, que lo mío es la actuación, que lo mío es la administración, que lo mío es la contaduría, y estudié muchas cosas y terminé metido en esto de la gastronomía. Y pero es que resulta que desde muy pequeño a mí me gustaba cocinarle a mi papá y a mi mamá. Claro, lo que pasa es que Desde, usted no se da o sea, cuenta. no me enfoqué en eso, o sea, no le di como esa importancia a mi actuar de niñez, y terminé dando muchas vueltas para volver a terminar en el principio y decir, o sea, me ha podido ahorrar todo este camino. Pero ahí es donde yo digo, parte de fracasar es aprender un poquito de eso, de ese fracaso, ¿no? O mucho. ¿Por qué? Porque no se hubiese dado cuenta, o más bien el destino no le hubiese dado esa vuelta a la manzana para poder llegar Es que, a donde usted empezó. es que muchas veces, y es importante, Lucho, aclarar, uno dice, no, es que fracasé, es que es el fracaso y caí y esto, pero es que en el mundo y en la vida no existen fracasos ni cosas malas, ¿sí? Todo sucede por algo, absolutamente todo. Nada es Yo digo, coincidencia, diga. Yo digo, es que di muchas vueltas con todos los estudios que hice y al final pues no reaccioné y no dije, sí, es que yo soy cocinero. Claro. Lo que pasa es que en todo eso, yo viví en Leticia, viví en Bogotá, o sea, di tantas vueltas y resulta que siempre que estuve en estos sitios, mis trabajos fueron en restaurantes. Entonces fui adquiriendo de todas formas Claro. más conocimiento, más experiencia. O sea, sin darme La vida- cuenta, la la vida- vida me estaba mostrando ese camino. La vida le daba guiño, le guiñaba el Exacto, ojo por este entonces- lado, le decían a papá que lo suyo es la Entonces no era que cocina. estuviera fracasando. Usted qué hace por allá intentando ser Ujú. futbolista, lo suyo es la cocina. En fútbol. Pero de esos fracasos también vienen los éxitos, ¿no? Porque, digamos, mi papá siempre ha dicho, aunque no estoy de acuerdo con eso, que fracasar es ganar un poquito. Yo creo que fracasar es ganar harto, ¿sí? Yo siempre, es mi filosofía, y lo he dicho en casi todos los podcasts, uno cuando erra, cuando se equivoca, se sienta a reflexionar y a pensar de las miles de formas en las que pudo no cometer el error.
En cambio, cuando uno acierta y siempre que acierta, uno reflexiona un poquito y disfruta de ese éxito, ¿no? Lo que pasa, Lucho, es que en el fracaso hay que saber entender las dos emociones. Cuando se fracasa, está la parte, esto es yin yang, está la parte oscura, donde usted se da látigo y por qué me fue mal y por qué caí y El por qué famoso es. garrote que se Y si usted se queda en esa parte, bailas. no aprende, no hay No aprendizaje. hay aprendizaje, no hay nada porque usted dice, pero ¿por qué? Y muchas veces también se comete el error de echar la culpa a terceros. Ah, es que si no hubiera pasado tal cosa, a mí me hubiera ido bien. Es que si esta persona no hubiera hecho esto, a mí me hubiera ido bien. No, el culpable siempre es uno, ¿sí? ¿Por qué tiene que suceder? Entonces, el fracaso tiene esas dos caras. La parte donde uno se da látigo, donde uno está muy triste, pero también hay otra parte donde dice, si esto me pasó es por esto, tal, y si ya me paré una vez, voy para arriba otra vez. O sea, a esto tengo que aprender lo que pasó y de aquí voy para arriba otra vez. Claro. Entonces, es darle como ese sentido a esas dos emociones que genera el fracaso. Bueno, usted ya nos hace como un esbozo de lo que piensa y cómo piensa que es el fracaso y también de cómo se aprende ese fracaso. Avancemos cronológicamente al colegio. ¿Sí? Ajá. Bueno, En el colegio, ¿qué sucede? O sea, en el colegio también hay un impulso a convertirse en cocinero o simplemente cuando descubre el rock and roll como nosotros, se vuelve rockerito, baterista y quiere emprender con la música. no. Mucho antes de que nos conociéramos, iba Hay que aclararlo, ¿no? Ya hay como 17, 18 años de amistad llevamos, ¿más? más o menos desde los 14 años, más o Ish. menos, Bien, 13 años. llevamos, Em, ¿cuántos? 2 y 2 son 4, 4 y 2, Síganme. 16 años. 16 años. Ujú. Antes de eso, pues mi mamá tenía la tienda y en el colegio siempre está el amigo que vende dulces. En el colegio. En el colegio. Ah, no. Entonces, Vale, agüita. yo tenía un compañero que vendía dulces. Que le iba muy bien. Sí, los vendía a todos ahí. Mucho no siempre lo veía luqueado y pero mi mamá tiene tienda, yo Ah. también puedo. Al final fuimos por ahí unos 5 en el mismo salón que vendíamos dulces. La competencia. La competencia y güey, madre, Uy, el que pero ¿y lleva era honesta o deshonesta la competencia? No, honesta, porque ya uno decía, si usted trajo este, entonces yo llevo el otro. Ah, claro, Sí, claro, claro. para que haya variedad, se ponen de acuerdo. Yo llevo chocolatinas. Excelente, porque ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Ahí como que somos 5, pero hay variedad. Usted sabe que allá le compran las galletas, aquí los chicles, allá los chocolates. Exacto, y nos volvimos la cafetería del colegio en el salón, o sea, éramos... Oiga, y hay algo curioso y es el hecho de que eso está prohibido en los colegios, ¿no? Ah, bueno, Pero, es- en esa época. Pero era que es prohibido y de todas maneras se sigue viendo, o sea, por lo menos mucho tiempo yo vi que sucediera y en muchos hogares que he hablado con amigos pasaba. Siempre hay un amigo que vende cosas en el salón. No, y es así, yo soy docente y me doy cuenta que en el colegio, es que ustedes vieran, no digo qué colegio, pero usted está en el descanso y hay un estudiante que pasa, lleve sus medias, venden medias, venden chocolatinas, venden gomitas, ¿sí? Venden galletas, venden exámenes, mentira, eso no. Pero es muy común ver en el colegio esos compañeros que tienen su mercado negro ahí, ¿no? Sí. Porque es un mercado clandestino y si los docentes y los colegios supiéramos aprovechar eso, estaríamos enseñándole a nuestros estudiantes a emprender. Entonces, ese mercado negro que se maneja, pues en vez de verlo como negativo, deberíamos impulsar a esos muchachos a que se conviertan en los emprendedores, no, pero no en cualquier emprendedor. ¿Por qué? Porque los de matemáticas no enseñan matemáticas a los emprendedores de esa forma. Hay un intercambio monetario tan voraz, tan increíble dentro del colegio cuando se permuta, se fía y se compra y se venden dulces. Sobre todo de fía. Sobre todo. Yo soy bueno para fiar, ¿no? Uy, güey, chica. Pero no aprovechamos esas iniciativas de nuestros estudiantes para convertirlos en personas emprendedoras. Lo que pasa es que más que iniciativas es la realidad de donde vivimos. O sea, es ver mucho más allá de que el estudiante tiene la iniciativa, sino que también tiene la necesidad. Entonces, Profundo. tanto la necesidad de emprender, de aportar en el hogar, porque no sabemos fuera del colegio qué es lo que sucede, por qué lo motiva,
en realidad, o sea, si lo hacen por gusto, por necesidad, por placer, porque les toca, entonces es de enfocarnos también la parte educativa a eso, ¿sí? O sea, de poder conocer el entorno de los muchachos y llegar a ese punto. O sea, de descubrir qué los motiva y qué los incentiva a llegar a esto y cómo se puede aprovechar. Porque es que después de que uno aprende a vender, la vida da una vuelta. Claro, cambia y Sí. 180 grados. Y más si aprovechan la juventud, porque nosotros podemos estar ya por fuera del rango de juventud, ya estamos en los 31 años, pero nos creemos muy jóvenes todavía para hacer Está muchas fuera cosas. usted, yo estoy Estamos nítido. buenísimos. Eso ya estamos en un rango como en cierta inmadurez que todavía no nos deja avanzar en otros aspectos, Yo a veces siento que no tengo 30 años. ¿cierto? Como que yo estaba en Culiacán. Claro. Ahí podemos mostrar unas fotos de cuando era flaco, cuando estaba en el colegio, pero uy, eso era una lombriz, socio. Y nosotros ñeros ahí con mechas. Manuel, mostramos las fotos, ¿no? Claro que sí. Sale de colegio, nos vamos para la universidad, me dice que pasamos por ¿cuántas carreras? Uy, yo empecé estudiando acá en Florencia inglés. Después me voy para Leticia a estudiar ingeniería electrónica en la Nacional. De ahí me devuelvo y empiezo a estudiar contaduría. Después de contaduría me voy para Bogotá y estudio artes escénicas. Me devuelvo y estoy un tiempo acá, me quedo trabajando y vuelvo otra vez a irme a Bogotá a estudiar música. Y después regreso y terminé estudiando administración. Esa fue la que más avancé por cosas del destino y de la vida, que pasó lo de mi mamá. Entonces pauso esa y ahorita estudio gastronomía. Ponle cuidado, de todo ese recorrido de fracaso que me acaba de mencionar, a fracaso académico, pero experiencia de juventud, porque me sé varias historias que no podemos contar de esos momentos. Se puede contar, pero es otro podcast. Sí, para los estercoleros. Antes de que se nos acabe la vida, tenemos que hacer un capítulo de los estercoleros hablando de esa experiencia, sobre todo la de Leticia que me fascina. Pero para hablar, sí, el próximo podemos proyectarlo, el próximo estercoleros para que nos cuente lo que pasó en Leticia, muy interesante. No pasa nada. Pero sí podemos hablar de lo que sucedió en Bogotá. Me acuerdo yo porque soy testigo. Su merced se va para Bogotá. Yo me voy detrás también de una novia que tenía. Prácticamente vivíamos en Bogotá, ¿no? Sí. Se vivía con su pareja, me parece. No, se vivía solo. Vivíamos aparte. O sea, vivíamos muy cerca. El apartamento donde ella vivía era detrás del apartamento donde yo vivía. Ok, yo también. Y yo vivía por ahí también cerquita, ¿no? Póngale cuidado. Estamos... Y entonces vivíamos prácticamente cerca, ¿no? Yo vivía con una novia que tenía en esa época allá en Bogotá y usted vivía pues solo y nos encontrábamos mucho. Y en esa ida y venida de nuestra juventud en Bogotá, denso, vivir allá es muy complejo, también tocaba emprender de alguna forma, ¿no? Cuéntenos y yo quiero saber que con detalle, para ver si mi memoria no falla exactamente en lo que sucedió, de cuando usted vendía sándwiches en una calle de Bogotá, ¿no? Sí. En una calle, eso es por debajo de la Caracas, me acuerdo muy bien. Frente a una de las sedes de la Católica. De la Universidad Católica, sí. Vivíamos en un conjunto de un cupo estudiantil, éramos varios. Entonces, uno de ellos, llanero, en la cuadra siempre había venta de todo. Y han llegado unos muchachos que vendían... ¿Cuál zona universitaria? Sí. Los muchachos que vendían sándwiches les iba muy bien y un momento a otro dejaron de ir. Entonces, oiga, pero ¿qué pasa? No, Sí. pues entonces aprovechemos el hueco y hagámosle. Entonces nos reunimos 3 compañeros que vivíamos en la misma casa y conseguimos el proveedor del pan, todo, el jamón, tal, y empezamos a armar los famosos sándwiches. Todos éramos estudiantes y usted llegaba a hacer sus visitas conyugales a Bogotá. Viajaba Entonces- en busca de diversión, diga. Entonces, muchas veces, pues como teníamos clases, pues no podíamos atender el negocio. Entonces, está Luis, no está haciendo Está nada. de visita Lucho. Aprovechémoslo. Entonces a don Lucho lo pusimos a trabajar, a vender sándwiches
Y en la entrega de las cuentas, mi amigo entregó todos los billetes falsos. ¿Cómo la ves tú? Mentira, fueron 20 lucas nomás. Y vendimos ese día como 25.000. ¿No era uno de 50? No, era uno de 20. Yo me acuerdo perfectamente que y el billete de 20 está. Y yo con ganas de volverme para Florencia. Sí, esa fue la que pasó ese día. Pero usted ya estaba. No desaprovecha oportunidad. Bueno, se fueron los de los sándwiches. ¿Y qué hacemos entonces? Montamos esa y con lo de los sándwiches, en las noches montamos una venta de pinchos. Me acuerdo bien de los en pinchos. En la casa donde vivíamos, el dueño de la casa era un man muy parchado, muy buena gente con nosotros. Entonces tenía su asador para hacer los asados los fines de semestre y tal. Entonces nosotros dijimos, no, venga, pues, préstenoslo y montamos el negocio. Y empezamos a hacer pinchos también. Entonces en la mañana vendíamos los sándwiches, era arma tu sándwich, y en la noche vendíamos los pinchos. Oiga, eso era lo otro, ¿no? Lo innovador. Aquí la gente llegaba y podía crear sus sándwiches con sus propios ingredientes. Sí, ¿no? el sándwich En llevaba esa nomás- época no era tan común el emprendimiento de tú armas lo que quieres comer. No, así como hace ahora Como con los ahora, perros ¿cierto y que eso, no? no, nada. Eso era como los inicios de eso, ¿no? Fue, Y estamos hablando de qué época, por eso ahí fue del en el 2000. 2012 más o menos, 2013, sí, 12. Sí, 12. Imagínense. Ya eso eran los inicios de venga y arme usted como Arme, quiere o sea, comerse eso nosotros y vendíamos el sándwich iba nomás con el jamón y con el queso y le agregaban la lechuga si querían tomate, maíz, papita ripio, las salsas, todo lo otro que querían echarle. y hoy en día hay emprendimientos que se dedican Eso. a eso, ¿no? Se Exclusivamente dedican a a eso. usted vaya y arme, inclusive las mismas, eso, yo tengo como un leve recuerdo de dónde empieza y empieza con las ensaladas de frutas, Ujú. ¿no? Y las ensaladas de frutas comúnmente se vendían era por un peso que usted mismo creaba, ¿no? Exacto. Y así empieza como esa empieza forma a de pegar con vender todo. la comida, ¿no? Bien, bueno, ya usted pasó por muchas carreras, era mejor que volviera taxista, ¿no? Porque con esa cantidad de carreras, mire, mi hermano y yo también tenemos esa experiencia y créame que pasar por varias carreras no es, digamos, de enorgullecerse, diría la sociedad, porque estamos en una sociedad que cualquier cosa se puede juzgar, pero creemos nosotros fielmente que es aprendizaje, ¿no? Que, Se aprende mucho de todo. pues, claro, administrar un negocio, ¿sí? No debe ser nada sencillo. No. Hacer las cosas por amor es lo único que le permite a uno avanzar en lo que se propone. Y exactamente, o sea, es que muchos lo dicen, o sea, cuando usted trabaja en lo que le gusta y lo que le apasiona, usted no está trabajando en realidad. Está O sea, y disfrutando. por eso fluye tanto. Es correcto. Usted se dedica a hacer lo que le gusta y estás metido en ese cuento y todo fluye. Bueno, se devuelve para Florencia a este calor húmedo. ¿Y qué pasa con su vida después? O sea, tenemos nosotros ya, claro que usted ya hacía música con nosotros, ¿no? Sí, hay en esa época hay un ya- lapsus que también podemos hablarlo en otro capítulo porque es un lapsus bastante, mucha Hay información, mucho de ¿no? qué hablar. Hay mucho de qué hablar cuando en los toques, viene usted es baterista, el bajista, el cantante que está produciendo esto. Y por allá, que dónde está la comuna occidental. ¿Y dónde está la comuna occidental que no la veo? Y tenemos recuerdos muy finos, pero son historias muy extensas. Vamos a enfocarnos en qué pasa con Ángel David cuando vuelve a Florencia. Un niño, además, joven consentido, porque hay que decirlo, usted era consentido Sí. por sus papás y tenía, digamos, ciertos privilegios que también le permitieron equivocarse. Sí, la verdad muchos decían que yo había nacido en cuna de oro y pues yo soy el menor, el más consentido. Y pues sí, o sea, mis papás nunca nos hizo falta nada. Mi papá fue una persona muy responsable con todos nosotros y muchas veces, o sea, no era ni siquiera necesario haber pasado por todo eso si así lo quisiera. Pero tenía que suceder. Claro, nada Sí. es coincidencia. Entonces, si por mí fuera y si yo hubiera tomado un camino diferente, me hubiera podido ahorrar todo ese paso y el estilo de vida que mis papás nos podía dar era ¿Y quiénes somos nosotros diferente.
para contradecir los designios de la vida, ¿sí o no? Por algo se dio. Póngase usted a contradecir a Dios o o el destino que usted tiene y vea lo que pasa. Allá está el otro, ¿sí lo ve? ¿Y qué pasa luego? Pues nada, le toca ponerse a hacer algo, ¿no? Como Yo a llego- todos los colombianos. Yo llego después de esa época y empiezo a trabajar acá en un almacén de venta de pollo y en un supermercado. Empecé a trabajar con eso, duré por un año. No En podía, no sé, trabajar, no sé, haciendo otra cosa, otra vez en la comida. Tenía que ver con Tenía comida que ver, o sea, todo lo que usted tenía que hacía. ver, weón. siempre. Y pues era el mundo también que me rodeaba con lo de mis papás. Sí, Pero usted nunca intentó desligarse de eso, en alguna ocasión trabajé con mi cuñado. porque usted estudió administración Ujú. para administrar un negocio de comidas. Contaduría le tocaba porque usted iba a ser su propio jefe. Ujú. Usted tenía que hacer sus cuentas. ¿No es así? Sí. Lo legal de la contaduría también es una Ujú. cosa, me imagino, de locos. Tener los permisos y saber cómo van sus números. Uy. ¿Qué otra cosa estudió? Música, pues ya sabemos que no iba a ser nadie en la vida. Mentira. Resistencia, músicos. Pero en la SAP estudió teatro. Imagínense. ¿Para qué? De pronto va a coger el pollo y hacer, no sé, maromas con el pollo y poner... ¿Eso le sirvió de algo para su emprendimiento? Sí, las artes escénicas sirven mucho para poder entender todo lo que nos rodea, ¿sí? O sea, la capacidad de un actor, como una vez... Convertir la vida en su escenario. Exacto. O sea, y es que administrar un negocio es exactamente una obra de teatro. O sea, es exactamente un concierto. O sea, si usted... Las empresas siempre van a tener... Siempre les va a pasar algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Improvisar. Eso, O sea, eso es la pasó esto, improvisación. ¿cómo soluciono? Y la música y el teatro nos da eso. O sea, el show no se puede caer. El show siempre tiene que continuar. Entonces, eso es lo bueno de uno La referencia a Queen, ¿no? de meterse en el mundo artístico, ¿sí? Pero la culinaria también es un arte. Exactamente. Es un arte. Usted se le está quemando algo y soluciónelo, porque es que el cliente está esperando su comida. Es O sea, correcto. se le acabó un ingrediente y cómo puede solucionarlo. Entonces, Perfecto. eso es lo importante. de Y uno de asando tener papitas, algo. la música del... O sea, la influencia de la vida artística en el mundo en sí, o sea, en absolutamente todo, en los negocios, en la vida como tal, es importante. Sí, la gente debería ser primero artista antes de ser bancario, antes de ser... Exactamente. El todo. arte le da a uno unas herramientas tan espectaculares para la vida, unas herramientas también para poder llegar a ser eso que uno quiere ser. El arte, de por sí, el que no hace arte debería empeñarse en disfrutarlo, ¿no? En realidad, todos hacemos arte. Bien, para allá Lo que quería pasa ir. es que no identificamos que somos artistas. Es correcto. Vea, dígame una persona de Todos somos estas- improvisadores, diga. Sí. O sea, usted en el día a día, todo lo que tiene que pasar y todo lo que usted tiene que esquivar y soportar e improvisar para poder seguir dándole, eso es un arte. O sea, vivir es un arte. Y en Colombia una tragicomedia. Sí, o sea, entonces lo que pasa es que no aterrizamos la realidad de que en realidad todos estamos siendo artistas en este largo vivir. Y luego monta una pañalera. Imagínense. Después de tanta comida, de trabajar repartiendo y haciendo pollos, de la carnicería del papá, de hacer sándwich, de todo lo que te... Monta una pañalera. Todo tiene un sentido y todo pasa por algo. ¿No quiero ser papá? Ah, bueno, iba a ser papá. ¿Y Los qué hace? pañales tocaba salir al por mayor porque no Uy. puede caer. Oye, estratégico, ¿no? Estratégico, pero no porque me imagino que no es un emprendimiento que demande, que tenga una oferta grande, ¿no? En realidad tiene una oferta grande. Sí. Sí. Pero acá en Florencia, Pero es muy complicado porque la competencia es muy dura. Entonces, para poder entrar a competir, el flujo de dinero es alto, o sea, para poder ser competitivos. O sea, empezar, ahí sí como dice uno, es que los negocios hay que empezarlos desde abajo.
Pero en ese mundo toca entrar fuerte porque la competencia Claro, es muy es grande. grande. O sea, Y nuestro querido amigo Ángel empezó a vender esa herramienta para evitar cagarla, ¿no? Para evitar cagarla. Tiene que ver con la comida también, porque pues si uno come, tiene que botar lo que comió para poder seguir comiendo, ¿no? Más si son sí. bebés. No, y la pañalera también fue porque yo trabajaba con mi cuñado. Llega la noticia de la llegada de mi hija y yo resulta que yo no quería que nadie cuidara a mi hija. O sea, estaba con esta cuestión de que las niñeras hacían y deshacían con los bebés y todo, y que yo dije, no, o sea, yo no quiero que mi hija pase Y por los eso. videos que uno ve en Exacto, o las sea, redes. justamente cuando llega la noticia del embarazo de mi hija, bueno, no de la embarazada de mi hija, de la mamá, Ujú, sí. de la noticia de la llegada de mi hija, empiezan videos de cosas en los colegios, en las casas, yo digo, no, o sea, no quiero esto. Entonces yo renuncio a mi trabajo y desde ahí sí digo, tengo que hacer algo para poderle dedicar el tiempo a mi hija. Entonces, como todo gira alrededor de los bebés, pues dijimos, pañalera. Nah, juepucha, esto es en la casa, montamos la pañalera, organizamos todo. Y a pesar de que el negocio no fue un éxito, está obviamente la parte buena de todo, y es que esa niñez y esa primera etapa de mi hija me la disfruté al 100% porque estuve con ella 24/7. Y esa mierda no tiene precio. No, o sea, yo Eso- me disfruté mi Eso hija no en lo esa compra, época eso no lo compra el mejor muchísimo. empleo del mundo. No, o sea, juepucha. Y yo creo que por eso es el lazo de unión que tengo con mi hija tan grande, porque es que esos primeros años de ella estuvimos muy unidos. O sea, ahí la mamá trabajaba, mantiene su mismo trabajo en oficina, pero yo estaba con ella todo el día. Entonces yo la cambiaba, yo la bañaba, yo le daba de comer, todo. Entonces eso era, o sea, es muy gratificante, y el sentido de la excusa de la pañalera con tal de estar con ella, ahí en realidad, más que fracaso del negocio, fue un éxito rotundo por la paternidad. Claro, ¿no? Y estoy de acuerdo. Los que hemos tenido la oportunidad de ese éxito, porque para mí eso es un éxito, poder compartir la niñez y el crecimiento de nuestros hijos, es un éxito total. Ustedes que de pronto trabajan 8 horas, a veces 12 horas, los que nos están viendo, y llegan a su casa cansados y no tienen ganas de pronto de escuchar a un niño jugar, gritar, pues lo que sí puedo decirles es que intenten aprovechar al máximo eso. Cuando crecen y se van, pues ustedes ya se darán cuenta que harán falta esos gritos, harán falta esos niños corriendo. Los que tienen hijos, los que no, se pueden relajar, pueden seguir viajando, pueden seguir disfrutando. De verdad. Pueden seguir en su vida perfecta y sin presumirnos esa vida perfecta. Pero eso es un éxito total. Yo comparto el hecho de que gracias a la vida y el destino nos dio la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos y estar ahí en ese crecimiento. Y bueno, de todas formas fracasó. Fracasó Sí. la pañalera porque la demanda es bien... Sí, si hablamos de emprendimiento, obviamente fracasa, cae, porque ahí va el primero de los errores, y es empezar uno a invertir en lo que uno no sabe hacer, en el mundo en lo que uno no conoce, y creer que porque a los demás les va bien, a mí también me va a ir bien. O sea, que eso ya está Es hecho. sí, es Sí, entonces esto ilusorio. nomás es comprar esto y venderlo y ya, y entonces Es todo el mundo lo sencillo. hace y ya, y no. Hay que conocer el mercado, hay que conocer los clientes, absolutamente todo, y eso no es de nomás póngalo en una vitrina y ya. Entonces ahí fue el primer error, o sea, meternos en un mundo que no conocíamos en absoluto. O sea, yo nunca había trabajado en algo parecido. Entonces voy y me meto de cabeza, y entonces los resultados hablan solos. Ok. Bueno, es un consejo para todos los que nos ven y nos escuchan. No se metan de cabeza. Hay que darse, no, yo siempre he dicho que hay que dar del 10%. Todo lo que se propongan hacerlo, intenten soltar la información de a un 10% hasta llegar a un 100% y poder tener éxito. ¿Por qué? Porque uno no sabe, y mi mamá es muy, por decirlo así, muy extraña a la hora de decirnos, mi hijo, no cuente de sus cosas, porque no falta el que está escuchando y echándole la mala leche a lo que usted va a hacer. No falta el que reza para que usted le vaya mal. Sí, eso es verdad. Y bien, después de eso pasa algo maravilloso, ¿no?
De ahí cambiamos en el afán de no perder la inversión. Caer la inversión. Cambiamos y empezamos a hacer una transición de la pañalera a lo que ya había trabajado antes, era la tienda. Entonces, lo poquito que quedaba de la pañalera, entonces vendíamos una paca de pañales y nos comprábamos una roba de arroz, una roba de azúcar. Y así fuimos montando la tienda. Ya con esa nos mantuvimos mejor, pero tenía que llegar la pandemia. Y yo creo que es una etapa frustrante, ¿no? sí, o sea, ya cuando estábamos tratando de surgir, entonces llega pandemia, pero con la pandemia también llegó la enfermedad de mi mamá. Bueno, sí, ahí es un doble golpe, ¿no? Sí, La economía de todas formas se iba a caer por la pandemia, ya era un hecho, pero entonces ya lo de su mamá es más delicado. yo ya venía afrontando hacía un año la enfermedad de mi mamá, el cáncer de ella. Entonces yo dejo todo, ahí es donde dejo la carrera de administración, dejo a mi hija, dejo mi negocio y me voy a quimioterapias con ella. Entonces la tienda empieza obviamente. Prácticamente toda la pandemia, ¿no? Pues Un año antes de que empezara la pandemia, y ya casi ya estábamos en quimioterapias de ya mi mamá. casi la mitad o de pronto casi toda Y la en pandemia. pandemia, cuando mi mamá le hacen trasplante de médula ósea y cuando le dan de alta en el hospital, Empieza la pandemia. empieza la pandemia. Pero ya se habían devuelto a Florencia. No, nosotros nos tocó vivir en Bogotá 6 meses porque Encerrados. encerrados porque Dios. empezó la pandemia y mi mamá estaba recién trasplantada. Denso. ¿Y usted qué pensaba? O sea, yo, claro, no debe ser nada fácil, ¿no? Estar en la dinámica de mi mamá está enferma y estoy aquí para ella. Es lo que haría cualquier hijo, ¿no? Que ama y que respeta a su mamá y que quiere estar con su mamá hasta las últimas consecuencias o hasta el éxito más grande que de eso sí podemos hablar que es un éxito, que su mamá haya superado el cáncer. Eso es un gran, y se lo agradecemos mucho a Dios que pudiera su querida madre poder superar eso, porque es un golpe duro, ¿no? Es duro y lo que pasa es que cuando uno no está familiarizado, uno escucha la palabra cáncer y uno ya dice muerte. Claro, uno lo asimila y lo Sí, relaciona. uno ya dice, yo prácticamente, no más con la noticia, maté a mi mamá por ahí unas 10 veces. Claro, el pensamiento. O sea, ya se murió y se acabó y mi mamá estaba débil y se despedía y yo decía, sí, ya se despidió, hoy sí se muere y entonces, o sea, es caótico, o sea, y tener la carga de eso es muy, muy, muy duro. Pero entonces, afortunadamente, la reacción de los médicos, todo con mi mamá fue a tiempo. Fue pucha, increíble. O sea, ya fue llegando al hospital a Bogotá y a los 2 días ya le estaban haciendo exámenes y a los 3 días ya estaba empezando quimioterapia. Y o sea, fue muy rápido. O sea, tenía que salir ella de eso. Porque en realidad todos los procesos fueron muy satisfactorios. Y llegamos por fin al meollo del asunto. Salchipaperos fast food. Salchipaperos, gracias a la pandemia, gracias a la enfermedad de mi mamá. Fue un motivo también. Sí, porque yo duro con ella 1 año viviendo en Bogotá. ¿Y pidiendo comida a domicilio o qué? Viviendo en el hospital, obviamente siempre era pida a domicilio. Y estaba muy de moda las cuentas en los youtubers que invitaban a la chica era a comer salchipapa y si no había nada, pues me devuelve mi salchipapa. Yo, pero venga, pues ¿qué tiene la salchipapa? Y listo, yo ya estaba con el cuento de que quería tener restaurante, quería dedicarme a esto de la comida y usted quiere que lo diga, gracias a usted. Solo por eso quería que yo hablara del tema. Entonces ya me había enfocado después de la conversación que usted y yo tuvimos de dedicarme a eso. Ojo, lo dijo. Gracias. Entonces ya venía pensando en la cuestión, viene todo esto, entonces me queda mucho tiempo en la enfermedad de mi mamá para pensar, para ver muchas cosas y en Bogotá empiezo a probar. ¿Y qué es? O sea, ¿por qué hablan tanto de esto? O sea, yo quiero tener un restaurante, pero ya hay hamburguesas, ya hay perros, hay pizzas. ¿Qué hago pensando diferente? en Florencia. Pensando en Florencia, sí. O sea, ¿qué hago diferente? Entonces está el boom de las salchipapas, empiezo a descubrir qué son las salchipapas y yo, pucha, o sea, esto no hay. De esto no hay. De esto no hay. Entonces empiezo como a probar pero muchos pero empieza a usar lo que pudo aprender en las universidades.
Lo que pasa es que mientras Pues estudiaba, es un pensamiento visionario y tiene que ver con el mercadeo, tiene que ver con... y que mientras yo estudiaba también trabajaba y trabajé en restaurantes. O sea, cuando viví en Leticia trabajé en restaurantes, las 2 épocas que viví en Bogotá trabajé en restaurantes, Y dijo, en Florencia esto no hay. no hay. Hay que Entonces, llevarlo. aquí fue. Aquí fue para que la gente diga ya, devuélvame mis salchipapas. Entonces empezamos a trabajar en eso. Yo me demoré más o menos 6 meses haciendo las pruebas de las salchipapas porque se conocía solamente una receta de salchipapas. En todas las que probé, todas tenían algo en común. Entonces yo dije, no puedo llegar tampoco con un producto. Entonces cada vez que llegaba a Florencia hacíamos recetas diferentes y empezábamos a probar hasta que ya acumulé entre prueba y error todo, 4 sabores de salchipapa y ya dije, ya listo. Con esto sí me puedo lanzar. Y nos fuimos. Mi hermana da el primer lance y cumpleaños mi sobrino y me dice, bueno, el producto que usted hizo está bueno, pero necesitamos que arranque el negocio. Pero no hay plata. No hay Entonces mi platica. hermana me dice, listo. Entonces hay que hacerlo real. Mi hijo cumpleaños, la merienda de los cumpleaños son salchipapas. Entonces con eso le doy para que arranque. Ahí verá. Epa. Entonces me hago 23 salchipapas como en 7 horas. La gente cae muere de hambre en esa fiesta. Remorade. Claro, entonces las hacemos. Chévere, todo el mundo empieza a dar sus comentarios. Están chéveres, pero quiten esto, pongan lo otro, tal. Entonces mejoramos las recetas ahí con con esa prueba que hicimos gracias a mi hermana. Y pues ya estaba la plata del arranque. Entonces montamos Cocina Culta, aprovechamos la pandemia, que no había locales, no había nada, entonces empezamos a montar fotos, a hacer todo ese tipo de cosas. Y a vender a domicilio. Empiezan los amigos a domicilio y a tener la experiencia a domicilio, los errores de los domicilios. Puedo decir que yo soy uno de los clientes Sí, obvio. que más, el más constante, no sé, El que más fía. el que más fía, ese sí tengo esa corona. Pero yo no le quedo bebiendo. Pero paga. Pero paga. Oiga, Entonces, pero ese ensayo y error le arrojó la receta. La Sí. receta de cómo arrancar con esta vuelta. claro, o sea, empezamos lo que fue Salchipaperos cuando empezó, obviamente, nada que ver con lo que es ahora, pero pues todo es un proceso. Entonces, cada vez se iba mejorando y mejorando y mejorando y dándonos cuenta dónde había errores. Porque a pesar de que no tenía la experiencia de este trabajo, bueno, sí la tenía, ya había trabajado en restaurantes, nunca me había metido de lleno a ser restaurantero. Entonces todo era totalmente nuevo. Yo simplemente disfrutaba hacer la comida. Y donde miraba error, entonces era solución y haga y íbamos puliendo y íbamos creciendo. Y entonces hasta que al final terminamos teniendo de salchipapas 15 sabores. 15 sabores, diferentes güey. de salchipapas. Y ese fue el plus que yo quise ponerle, ¿sí? O sea, en todas partes. Pero se es que eran conocían- una cosa de locos, las O sea, salchipapas. se conocían las salchipapas tradicionales. La más tradicional es como la que es como la costeña, que son como donde empiezan a partir estas cosas. Y entonces yo veo en Medellín y Cali tienen una forma de hacerla diferente. Yo no, Florencia tiene que ser diferente. Y entonces empezamos a hacer las salchipapas acá diferentes, con sus toppings diferentes y tener como un punto de Que se distinción, identifique. Una identidad. Una Una identidad identidad. de Florencia. Y eso que Florencia es difícil. Sí, Florencia es, pero es también agradecido en ese sentido. Sí, también. Lo bueno es que usted también le aportó mucho a su comunidad, ¿no? Su gente. Estuve ahí diciéndole también sinceramente, esto está bien, esto está mal, hay que hacer eso. Sí, al principio de Salchipaperos mi familia estuvo ahí muy, muy conectada. Mis primeros catadores fueron mis hermanos y ellos fueron los que, o sea, en realidad los que me terminaron de convencer y dar el empuje a decir sí. O sea, está bueno, le pegamos al perro. Eso es. Y ahí le... La familia es fundamental. Sí, Es fundamental para eso. También Sí, se me pelea entiendo. con la familia, pero también son fundamentales. sí, o sea, si no fuera por el apoyo, no tanto económico, sino más que todo emocional. O sea, es de decir,
hágale que sí está bien. Es en todo, No como le todo dé en la vida, miedo, uno no le necesita todo. un empujoncito. Sí, para entonces, aprender a nadar. si no es tampoco con ese empujón de ellos, no hubiera sido posible. Salchipaperos para mí, digamos, fue una experiencia bastante buena, es un éxito, siempre fue un éxito, pero también se cometen errores en esos éxitos, ¿no? Hubo un momento en el que como amigo le puedo decir, usted estaba hacia crecimiento, tenía un crecimiento bárbaro, claro que la pandemia le ayudó, la pandemia le dio El esa arranque. visibilidad, ¿no? Ujú. La visibilidad por el tema de los domicilios y que las salchipapas, pues, son unas salchipapas espectaculares. Eh, Luego lo vi muy bien, lo vi hasta pensando en camioneta, Ujú. lo vi elegante y yo creo que un poquito motivado y ahí es cuando abre una nueva sede. Un salchipapero nos da la oportunidad de abrir una segunda sede en Santa Elena, los containers de Santa Elena. Pero, dicen por ahí, pero no fue una experiencia como positiva, fue un fracaso, se puede decir. Viene otro fracaso porque entonces nos empezamos a dar cuenta que el desconocimiento tiene sus consecuencias. Entonces nos metimos de cabeza, ay, no, nos está yendo súper bien, hágale, vámonos con el otro punto, que esto está un éxito, hay que aprovechar el cuarto de hora, pero entonces empezamos a tomar malas decisiones. Por la emoción, por el afán, por querer crecer, entonces no tomamos las decisiones correctas, no hicimos los estudios correctos y entonces se vienen una cosa tras de otra. Duramos con Santa Elena 8 meses, 10 meses, ¿Y se puede decir que se perdió la plata? mucho. Hijo de madre. Mucha, Es que ahí es donde mucha. uno dice, no es fácil ser su propio jefe, no es Sí, fácil aprender. Y entonces se pierde mucha plata. muchísima, mucha. O sea, es que la cuestión de sentir el éxito, por así llamarlo, y sentir usted que va por el camino indicado, pues uno ya empieza a perder, a tener menos miedo. Entonces no, o sea, estamos bien, vámonos de cabeza. Entonces, repito, o sea, por la emoción uno comete esos errores y ahí ya queda uno bailas. Paila. Y se pierde una Entonces, cantidad de plata exorbitante, la se verdad. pierde bastante, muchísima. Entonces nos obliga a retroceder y a tratar de volver a empezar de nuevo, a entregar mucho y entonces nos quedamos con un muy buen aprendizaje ahí encima, cobrándonos todos los meses. Claro, es un aprendizaje permanente hasta que Una puedan. muy buena escuela, pero Pero eso se lo podemos decir a la gente. Usted que tiene su emprendimiento, es un consejo muy sabio el que recibe en ese momento y es el hecho de que haga su estudio. No se va a tirar de cabeza como mi amigo. Tiene que hacer un estudio de mercadeo o no sé, yo de eso no sé, la verdad. Pero sí entiendo que antes de poder escribir un libro, debo primero capacitarme para escribirlo, ¿no? exactamente. Antes de publicar un libro, tengo que buscar a los profesionales que me ayuden a maquetar, a diagramar perdón, a hacer la diagramación y saber cómo se hace una publicación. Y eso pasa en la vida, pasa en todo. Antes de enamorarse, usted tiene que saber con quién se va a meter, ¿verdad? Porque usted no va a enamorar ahí de la noche a la Y mañana. de cualquiera. Y de cualquiera, porque se puede perder mucha plata. Chao, esa era la pausa que sabe. Muy chima de chiste. Mi gente, situaciones reales, personas reales, pues no tan, digamos, exitosos, no tan fracasados, viviendo, sobreviviendo, haciendo las cosas que amamos y que de ellas tendremos que aprender si caemos. Y no, después del piso no hay nada más, toca es levantarse, No, ¿no? siempre. O sea, eso es lo importante de entender el fracaso. O sea, y ya después de que usted está en el piso, lo único La que le queda es gente, la volverse a gente levantar. no dimensiona la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender de eso, ¿no? Del fracaso. Lo satanizamos. Creemos que el fracaso es lo último que Malísimo. nos puede pasar, ¿no? Que después de eso no hay nada más. Que después de fracasar, lo único que nos queda es levantarnos. Y es que por eso el fracaso es importante en todos los procesos.
En la vida, en absolutamente todo es importante fracasar. Porque si uno no fracasa, nunca va a aprender, nunca va a avanzar. Nunca. Entonces, es como un carro, una moto. Si usted no se la paga, si usted va manejando y se la paga, tiene que volverla a aprender. O sea, usted no va a quedar en la mitad de la carretera esperando allá, es que se Claro. apagó y ya. Entonces, el fracaso es importante para darnos cuenta que estamos fallando, que tenemos que aprender, que tenemos que mejorar, que tenemos que avanzar, que nos tenemos que capacitar. Sí, entonces, el fracaso es importante para absolutamente todo. O sea, para poder tener el rumbo correcto de las cosas que queremos. Eso es lo que pasa. Mucha gente dice, ¿y yo para qué estudio? Sí, yo puedo hacer mi emprendimiento y es que estudiar no es tener un título colgado en la pared. Estudiar es leer, es ver video, es asociarse con la gente que tiene el conocimiento para aprender. Y siempre se va a necesitar capacitarse. Siempre. En absolutamente todo, absolutamente todo. Incluso yo llevo... Usted debería capacitarse en quedarse quieto, ¿no? Mentira. Incluso llevo Mentira, rey. 5 años con salchipaperos y ahora que empiezo ya me convenzo por fin de decir voy a estudiar gastronomía, quiero ser chef ya profesional. Me empiezo a dar cuenta que tengo una mano de errores pero increíbles. Capacitarse es importante. Ya lo sabemos. ¿Qué se viene para Ángel David? Qué bueno saber que está estudiando gastronomía. ¿Por qué? Ujú. Porque lo diría mi mamá. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Si eso era lo que le gustaba, pero ella le obliga a uno a estudiar otra cosa primero. Así hizo la mamá. ¿Usted qué quiere ser en la vida? Músico. Me estudia inglés. Así son. Así son. Así son. Uno va entendiendo que eso también nos fortalece, ¿no? Que eso también Sí. nos hace mejores personas. ¿Qué viene para Ángel David estudiando gastronomía? ¿Qué se viene para Salchipaperos? ¿Algo que contar? ¿Algo que ¿Qué se viene? Salchipaperos entra en una pausa porque precisamente en este proceso de capacitarnos nos damos cuenta que tenemos muchos errores y mucho por mejorar. Entonces Salchipaperos en este momento ya pausó, ya estamos quietos y entonces sigue un proceso de reestructurar y mejorar absolutamente todo. Hemos descubierto que tenemos muchísimas fallas aparentemente sencillas, pero que si no corregimos, pues no pueden ser muy perjudiciales. Dicen por ahí, parar para reparar. Parar para reparar. Sí. No solo Evitar otro fracaso, ¿será? Exactamente, antes de que sea más difícil la situación, entonces vamos a hacer una pausa, ya pausamos, ya que cuando salga esto ya Usted se Ya. está enterando en ese momento de que está pausado Salchipaperos, no hay salchipapero en ese momento pero es una pausa precisamente para aprender. mejorar. Ya estamos aprendiendo y entonces vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo, vamos a mejorar muchísimas cosas respecto a eso y esperar volver como lo queremos hacer. Más fuertes, dice, como la de Fénix. Surgir de las cenizas. Usted, si tiene su emprendimiento, no se desanime. O desanímese, pero aprenda de ese desánimo, porque tener un emprendimiento, usted ya lo sabe, no es fácil. Ya nos lo contó nuestro querido amigo Ángel, de sus éxitos y sus fracasos como emprendedor en Colombia, que es aún más difícil, y en Florencia, que es doblemente más difícil. Uy, estoy redundando mucho, pero es que es así de difícil que me hace redundar. No se desanime. Hay que caer para poder seguir adelante, para reparar, como dice el dicho. A ustedes decirles muchas gracias, a Ángel decirle muchas gracias por estar acá, por compartir su historia, por darle de pronto ese abrazo y esas palabras de consuelo a las personas que en este momento tienen su emprendimiento en el suelo y no consiguen argumentos o ideas válidas o que validen querer volverse a levantar, querer seguir adelante con lo que están haciendo y que, no sé, quiere de pronto decirles algo desde su corazón emprendedor, exitoso y fracasado. Ay, jue madre. Nada, todos los que estén empezando y los que ya están en el camino, que recuerden que emprender es aprender. Es de mantener un equilibrio constante con el emprendimiento, con el crecer, con los errores y saber que esto es un aprendizaje diario, siempre, siempre, siempre. Y que así como hay momentos duros, siempre también se
se conoce la gloria, pero hay que ser persistentes y muy inteligentes. Muy bien, ustedes que hoy se tomaron la molestia de abrir su celular, su computadora, su televisor y vernos y acompañarnos en este nuevo capítulo de La Casa Podcast, agradecerles. No se olviden ahí darle like, compartir, no cuesta nada. Este también es nuestro emprendimiento y ustedes son nuestros clientes y queremos que nos ayuden y que el consumo de este contenido les sea benéfico a todos ustedes. Agradecerle especialmente a Manuel Grajales por la producción de todo esto, sin él no sería posible. A Ruti Monsoa Tatu por siempre estar presente en nuestro podcast, estar aquí siempre pensando en cómo ayudar a Salchipapero Fast Food, emprendimiento de mi mejor amigo que hoy tenemos aquí sentado contándonos su historia. Agradecerle por su inicio, por su perseverancia y por su pausa. Esperemos que no sea una pausa eterna, esperemos que sea una pausa cortica. Y si no lo es, también echarle tierrita y acordarnos de lo rico que comimos en Salchipaperos. Agradecerles a todos ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Me dio hambre, hablando de salchipaperos. Todo se derrumbó dentro de Luis. Dentro de Luis. Oye, ¿qué dije?